de poder estar aquí reunidos como tu iglesia para adorarte, para exaltarte, para contemplarte a través de la alabanza. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que sea diligente, Señor, en el tiempo de la adoración. Que nos preocupemos por estar aquí para alabarte y glorificar tu santo nombre, porque sabemos que cuando estamos en casa hay un sinfín de distractores y no lo podemos hacer. Por eso es que tú estableciste un tiempo para que tu iglesia se pudiera reunir libre de todas esos tipos de distracciones, Señor, y poder entrar a tu presencia para alabarte y para glorificarte. Gracias, Padre, por este tiempo. Y ahora te pedimos, Señor, que dirijas la enseñanza del día de hoy, que tu Espíritu Santo hable y que yo calle, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones de acuerdo con lo que Él quiera hacer en su iglesia. Así que nos ponemos en tus manos y guíanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Le damos la bienvenida a Pablo, Grecia, Aria y Andrea. Pues bienvenida, Andrea, a la iglesia Gracia de Dios junto con tus papis. Es un privilegio tenerles aquí y también pues estamos agradecidos con el Señor porque pues, nos ha dado un día más de vida para poder estar aquí reunidos y adorarle. Porque como lo leímos en el Salmo 57:11, porque grande es hasta los cielos su misericordia. Bueno, mis hermanos, ahora dispongamos nuestro corazón para entrar a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, para continuar con las exhortaciones o los mandamientos que Pablo ha estado presentando en este capítulo 5 que estamos estudiando, donde Pablo le está escribiendo primariamente a una iglesia con miembros nacidos de nuevo y revestidos del nuevo hombre en justicia y santidad de la verdad, los cuales necesitan seguir creciendo espiritualmente para poder vencer a todos aquellos gigantes que van a seguir enfrentando en su diario vivir, como lo es los modelos del mundo, los cuales están llenos de mentira, de robo, de palabras deshonestas, de fornicación, de inmundicia, de avaricia y de palabras vanas que son sin provecho. Sin embargo, mis hermanos, nosotros también, como los efesios, en nuestro diario vivir también estaremos enfrentando estos gigantes y también necesitamos vencerlos. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, ellos van a seguir tomando dominio de nosotros y nos van a hacer sus presos para que hagamos todo aquello que no le agrada al Señor. Por ese motivo, Pablo exhorta a la iglesia a vivir en luz, porque cuando estamos en luz, las tinieblas desaparecen y de esa forma ahora nuestro entendimiento dejará de estar en tinieblas como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy vamos a analizar los versos 15 al 20 del capítulo 5, donde Pablo va a continuar dándonos mandamientos en relación a nuestra nueva forma de vivir ahora que ya estamos en la luz y que ya no estamos en las tinieblas. Así que les invito a abrir su Biblia a Efesios capítulo 5 para que leamos los versos 15 al 20. Efesios 5, versos 15 al 20. Nos dice aquí la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Vivir como sabios y no como necios. Vivir como sabios y no como necios. Ahora, mis hermanos, actualmente vivimos en un tiempo donde el conocimiento y la tecnología ha aumentado de una forma extraordinaria si la comparamos con el conocimiento y la tecnología que había hace más de 100 años. La realidad es que tenemos una gran, pero gran diferencia. Por ejemplo, en el área automotriz, Carl Benz, en el año de 1886, patentó su primer vehículo con motor de gasolina, el cual tenía solamente 3 ruedas, por lo cual era una especie como de triciclo. Sin embargo, de ahí surgió la marca que hoy conocemos, Mercedes-Benz, con vehículos muy sofisticados y lujosos. Ahora, en el área de computación también hemos avanzado increíblemente. Y en este sentido, la semana pasada miré una película que se llama Talentos Ocultos. Si no la han visto, se la recomiendo. Se llama Talentos Ocultos. Y en esta película se narran acontecimientos del tiempo cuando en los Estados Unidos había mucho racismo. Por lo cual estamos hablando más o menos de los años de 1960 a 1970 aproximadamente, donde las personas de color no podían estar junto con las blancas. Y de hecho, si querían viajar en un autobús, ellos deberían buscar los asientos que se había asignado para ellos, y de esa forma no tuvieran problemas con los blancos. Ahora en los trabajos también tenía que haber baños separados, por lo cual en las empresas no solamente podían tener 2 baños como el que tenemos, es decir, uno de hombres y uno de mujeres. Tenían que habilitar otros 2 baños para las mujeres y los hombres de color. Ahora, la película, mis hermanos, también habla del tiempo cuando en los Estados Unidos querían enviar al hombre a la luna, y obviamente había mucha rivalidad con los rusos, porque los rusos como que iban adelantados en los viajes espaciales. Y prácticamente la película se centra en acontecimientos que pasaron en la NASA. Y también habla de que en la NASA había una sección donde trabajaban mujeres de color, las cuales tenían una capacidad especial para las fórmulas y los cálculos, por lo cual a estas mujeres les llamaban computadoras. Llama a la computadora y ahí venía la negrita o la persona de color y les hacía los cálculos que le estaban pidiendo. Sin embargo, una de ellas fue asignada al área donde solamente había personas blancas, y ya se imaginan todo lo que sufrió estando en ese lugar. Sin embargo, mis hermanos, esta mujer fue la encargada de efectuar los cálculos para el primer viaje del hombre a la luna a través del Apolos 11. Y esta mujer se llama Katherine Johnson. Es más, no chequé si aún está viva, pero sí chequé de que ese es su nombre. Pero por otro lado, en ese tiempo empezaban a surgir los primeros ordenadores por medio de la IBM, los cuales poco a poco fueron destituyendo a las mujeres llamadas computadoras, porque empezaron con cálculos más rápidos y más precisos.
Sin embargo, mis hermanos, estos ordenadores al inicio necesitaban un espacio muy grande, haz de cuenta, todo un cuarto. Pero actualmente han avanzado tanto estos ordenadores que ya los tenemos de una manera muy práctica. Incluso los tenemos en un móvil. Por lo cual, si nosotros queremos, por ejemplo, visitar a un pariente en los Estados Unidos y nunca lo hemos visitado, pero nos da su dirección, agarramos nuestro móvil, le ponemos la dirección y en cuestión de segundos ya tenemos todos los cálculos, es decir, distancia, tiempo y ruta. Por lo cual se acabaron los tiempos donde agarrábamos nuestro mapa y empezábamos a trazar nosotros nuestra ruta, ¿verdad? Porque ahora solamente le ponemos la dirección y rápido, la tecnología nos da ya todos los elementos. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de tener toda esa tecnología tan avanzada, actualmente muchos hombres y mujeres viven como si estuvieran en tiempos de las cavernas, porque su corazón aún está sin entendimiento. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto es lo que acaba de pasar en un estadio de fútbol en la ciudad de Querétaro, donde los aficionados, en lugar de ponerse a disfrutar el partido de fútbol con su familia, se agarraron a golpes y ya se han registrado muchos heridos, incluso muertes. Esto definitivamente, mis hermanos, es vivir sin entendimiento o sin sabiduría. Porque nos seguimos haciendo daños los unos a los otros. Ahora, en el área espiritual, mis hermanos, pasa algo muy similar. Porque hoy en día también tenemos muchos recursos y tecnología para estudiar la palabra de Dios con más facilidad. Sin embargo, entras a las redes sociales y te encuentras con muchos cristianos peleándose por cuestiones doctrinales. Solo falta que nos agarremos a golpes y eso sería el colmo. Por eso es importante, mis hermanos, considerar las exhortaciones y los mandamientos que estaremos recibiendo el día de hoy por medio de la palabra de Dios, para que nosotros como hijos de Dios no vivamos como necios, sino como sabios. Por eso Pablo nos dice en el verso 15 del texto base: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, lo primero que aquí nos dice Pablo es mirad, lo cual significa que debemos tener los ojos bien abiertos para que podamos ver lo que está pasando a nuestro alrededor y de esa forma tengamos conciencia de todo eso que está pasando. Pero sobre todo para que no seamos partícipes. Sin embargo, cuando Pablo dice mirad pues, lo está haciendo en referencia a un contexto. Porque por ese motivo otras versiones inician esta parte de la Escritura diciendo por lo tanto, porque se refiere a un asunto anterior. Y el asunto anterior lo tenemos en el verso 14, donde nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, no estén dormidos. Abran sus ojos, miren lo que está pasando a su alrededor para que se levanten y no estén como muertos, porque los muertos, para empezar, no pueden hacer nada porque no tienen vida. Pero si Cristo ya alumbró su vida, su condición ya no es de muerte, ahora su condición es de luz para que puedan ver lo que está pasando. Y de esa forma actúen o vivan de una forma diferente, porque ya no están muertos sino vivos. Mis hermanos,
es el contexto del que nos está hablando Pablo cuando dice, mirad pues. Ahora, por otro lado, la semana pasada miramos que las tinieblas en la Escritura son un símbolo de pecado y de ignorancia de la verdad. Sin embargo, las tinieblas también son un símbolo de necedad. Por lo cual, si el hombre anda en tinieblas, también vivirá como un necio. Y de esto es de lo que nos va a estar hablando el apóstol Pablo en el texto base. Ahora, después de presentarnos Pablo este contexto, es decir, que ya no estamos muertos sino vivos porque nos alumbró Cristo, Pablo nos presenta algunos mandamientos para que vivamos como sabios y no como necios. Cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí la palabra que resalta es diligencia. Y esta palabra en griego significa con exactitud, con precisión o con mucho cuidado. Sin embargo, el sentido bíblico de esta palabra es poner atención a una tarea. Por ejemplo, imaginemos que un día empezamos a hacer la comida, que obviamente por lo regular lo hacen las esposas, pero imaginemos que también nosotros decidimos hacerlo y le decimos a la esposa, descansa, ahora yo voy a hacer la comida. Pero cuando estamos empezando a preparar, nos damos cuenta que nos falta un ingrediente, por lo cual le decimos ya sea a nuestro hijo o hija o a nuestro cónyuge, ¿sabes qué? Voy a ir al mercado porque me faltó esto, pero mira, ya puse el arroz, ya está en la estufa. Te encargo que en 5 minutos lo apagues, porque posiblemente no alcance a regresar en ese tiempo, y pues lo que no queremos es de que el arroz se queme. Por lo cual, ya sea el hijo, la hija o el cónyuge, debe estar al pendiente para que no se queme el arroz. Y si hacemos esto, mis hermanos, significa que hicimos la tarea con diligencia porque estuvimos al pendiente. Ahora, otro ejemplo de esto sería cuando vemos a un gato caminar en una barda que tiene vidrios. Saben que las bardas luego se les ponen vidrios para que no se brinquen los amantes a lo ajeno. Por lo cual, cuando vemos al gato caminar por ahí, lo vamos a ver que va caminando poniendo atención dónde está dando sus pasos, porque lo hace paso a paso, observando bien dónde está pisando. Y eso, mis hermanos, también es hacer las cosas con diligencia. Ahora, les voy a leer algunas citas de la Escritura en relación a la diligencia. La primera es Proverbios 10:4, donde nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esta Escritura nos enseña que un hombre diligente va a trabajar para enriquecerse. Sin embargo, el que es negligente va a empobrecer porque no va a trabajar. La segunda escritura es Proverbios capítulo 13, verso 4, la cual nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En este sentido, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado a alguien decir, no, quiero una casa más grande, quiero un mejor carro, quiero un mejor trabajo, además quiero el iPhone 13 que acaba de salir. Sin embargo, todo se queda en un deseo, porque los que desean estas cosas y no hacen nada para obtenerlo, se quedan como si no fueran diligentes. Por lo cual, la pereza es contraria a la diligencia, porque nomás desean, pero no hacen nada. Se quedan allí esperando a ver si alguien viene y les da lo que ellos quieren. Sin embargo, una persona diligente se va a esforzar con el trabajo de sus manos para obtener aquello que desea.
Pero de igual forma, mis hermanos, una persona que es diligente será consciente de que habrá cosas que por el momento será imposible alcanzar. Pero si Dios se lo permite y de igual forma le da vida, llegará el día cuando lo alcance. En este sentido, recuerdo que cuando era joven tenía un carro que parecía un tren de vapor, porque por donde iba caminando dejaba una estela de humo. Sin embargo, me propuse trabajar duro para que si Dios me lo permitía un día pudiera traer un carro que no echara humo, y hoy, gracias a Dios, ya tengo uno. Pero el punto aquí es que el diligente prospera porque va a trabajar por lo que desea. Pero el negligente solo desea y no hace nada para obtenerlo. Ahora, Salomón también dijo en Proverbios capítulo 21, verso 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La Escritura aquí también nos presenta algo que es importante considerar. Porque hay quienes se apresuran alocadamente para obtener lo que desean. Sin embargo, dice la Escritura que van a la pobreza, y lo más seguro es porque hicieron las cosas incorrectamente, como aquellos que se dedican a ganar el dinero de una forma fácil. Los cuales de repente tienen una casa grande, tienen un carro del año, 1, 2 o 3, andan con joyas y traen los mejores celulares. Sin embargo, de un día a otro ya no tienen nada. Sobre todo si los agarró la policía. Y entonces van a pasar gran parte de su vida en la cárcel por todas aquellas cosas que hicieron alocadamente y fuera de la ley. Por eso es importante que no hagamos las cosas alocadamente, sino paso a paso, trabajando diligentemente para que a su tiempo llegue la abundancia de nuestro trabajo. Por eso Pablo nos presenta en primer lugar la palabra diligencia, porque debemos hacer las cosas cuidadosamente y no alocadamente. Y después de presentarnos esta palabra, Pablo nos presenta la palabra andéis, la cual está relacionada con la forma de vivir, porque se refiere al comportamiento con el cual nos daremos a conocer. Y en este sentido, mis hermanos, si una persona siempre llega puntual a todos sus compromisos, ¿cómo creen que se va a conocer esa persona? Se va a conocer como una persona puntual, ¿verdad? Pero si siempre llega tarde a sus compromisos, ¿cómo la van a conocer? Como una persona impuntual. Ahora, en este sentido, mis hermanos, la realidad, no sé qué pasa con muchos cristianos, porque han abrazado estas malas prácticas de la impuntualidad. Y se los comento porque lo vemos constantemente en las reuniones de la iglesia, porque cuando inicia el servicio, a veces no estamos ni siquiera a la mitad de los congregantes. Pero les aseguro, mis hermanos, que si en sus trabajos los regresan por llegar tarde, van a buscar la manera de llegar temprano. Y en este sentido yo me pregunto, ¿nuestra reunión con Dios no es importante? A veces, mis hermanos, consideramos las reuniones de la iglesia como si nos estuvieran invitando a una piñata. Porque en las piñatas se cita una hora y se empieza otra, ¿o no es así? Mis hermanos, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da el Señor cada domingo de glorificarle en el tiempo de alabanza, porque la alabanza es lo primero que hacemos en nuestras reuniones dominicales. Pero si llegamos tarde,
estaremos perdiéndonos la gran oportunidad que el Señor nos da para alabarle. Ahora, si ustedes observan en la Escritura, los ángeles en el cielo se la pasan adorando a Dios, como lo menciona el profeta Nehemías en Nehemías 9:6, donde nos dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos, mis hermanos, son una representación de los ángeles, los cuales adoran a Dios en todo momento. Ahora el apóstol Juan también nos habla de la adoración celestial cuando él pudo mirar en una visión lo que pasaba en el cielo. Veamos esto en Apocalipsis 4, versos 1 en adelante. Véanlo en su Biblia. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, a partir del verso 1 nos dice: después de esto, recordemos que en el capítulo 3 el Señor le estuvo dando los mensajes a las 7 iglesias para que meditaran cómo estaban viviendo. Y a muchos de ellos les dice: arrepiéntete y corrige lo que le está diciendo a cada una de ellas. Y aquí nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jasme y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué dice que hacían? Adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis hermanos, una cosa sí les aseguro, que cuando estemos en el cielo seremos adoradores del que vive por los siglos de los siglos. Sin embargo, aquí en la tierra es donde nos estaremos ejercitando para lo que haremos en la eternidad. Ahora, si alguien piensa que en el cielo se la va a pasar acostado en una hamaca con un coco como si estuviera de vacaciones, esto es un error, porque Dios no nos creó para que vivamos perezosamente. Así que les invito, mis hermanos, a considerar su puntualidad en el servicio de la iglesia y a donde quiera que vayan. Pero hablando específicamente de la iglesia,
Sigamos puntuales para no deshonrar al que vive por los siglos de los siglos, dejando de adorarle por llegar tarde. Y ahora sí, como le dijo el Señor a las iglesias de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. Retomando, el andéis que nos presenta Pablo en el texto base se refiere al comportamiento con que nos daremos a conocer. Y Pablo nos presenta dos comparaciones para que nos quede más claro el punto que nos está presentando. Esto es vivir como necios o vivir como sabios. Ahora, una persona necia, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, se refiere a una persona que tiene falta de sabiduría. Veamos un ejemplo de esto. Vayan en su Biblia a Proverbios capítulo 7 y leamos a partir del verso 4 en adelante. Proverbios capítulo 7, verso 4 en adelante. Proverbios capítulo 7, verso 4. Nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Le rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Se observan, mis hermanos, aquí en esta escritura nos habla de la necedad de un joven que es atrapado por una mujer que es infiel, la cual aprovecha que su marido no está en casa para seducir a los jóvenes que andan como necios, los cuales seguramente piensan: oh, voy a tener una gran experiencia con esta mujer. Sin embargo, no se dan cuenta que su vida corre peligro, porque si el marido descubre que estuvo con su esposa, lo puede mandar matar, o incluso él mismo lo puede hacer por el enojo que va a traer en su corazón. Por eso la Escritura dice: la necedad del joven es como un buey que va al degolladero o al matadero, que es lo mismo. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que la necedad no solamente hoy en día se da en los jóvenes, porque hay hombres que ya no son jóvenes
y siguen actuando con necedad al meterse con mujeres casadas. Ahora, otro aspecto de la necedad es cuando el hombre niega a Dios. Como lo menciona el Salmo 14:1, donde nos dice, pero se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que diga, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Porque para ellos no hay Dios. ¿Han conocido gente así, mis hermanos? Gente que dice que Dios no existe y se la pasa haciendo puras cosas malas. Ahora, el Señor también dijo por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Se imaginan, mis hermanos, que nosotros ahora, como parte del pueblo de Dios, también estuviéramos viviendo en necedad? Es decir, sin conocer a Dios. Porque conocer a Dios, mis hermanos, demanda tener una relación con Él. Y esto lo hacemos por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios y por medio de las reuniones que tenemos como iglesia para que se nos siga recordando que podemos estar viviendo como necios si no hacemos los ejercicios espirituales que el Señor nos dejó para conocerle. Ahora, por último, en relación a la necedad, les leo lo que dice la Escritura en Job capítulo 5, verso 2, donde nos dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Esta Escritura nos enseña que el resentimiento, es decir, las emociones negativas que se manifiestan en nuestro ser interior, son las que destruyen a los necios, porque los mata por dentro. Y cuando se enojan, lo más triste de esto es que también dañan a sus seres queridos. Por eso el salmista dijo en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora lo mismo pasa, mis hermanos, con la envidia, con aquellos que codician las cosas ajenas, porque también son consumidos por ella. Así que, mis hermanos, cuidado con la necedad, porque destruye nuestra vida y de igual forma va a destruir la vida de los que están a nuestro alrededor. Sobre todo si somos dominados por la ira. Ahora, no perdamos de vista, mis hermanos, que Pablo le está hablando a una iglesia que ahora debe tener una nueva forma de vivir en Cristo. Por eso les dice en primer lugar, no anden como necios. Y después nos presenta la contraparte, es decir, el vivir como sabios. Ahora, en este sentido, veamos algunas características del actuar de un hombre sabio. Y lo primero que veremos es que el hombre sabio escucha el consejo y lo aplica, es decir, lo pone por obra. Como lo que menciona en la palabra de Dios cuando Jesús nos habla de los dos cimientos, veamos esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27, una lectura que seguramente conocen muy bien. Mateo capítulo 7, verso 24, palabras de Jesús, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí está la clave, y las hace,
Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hizo caso. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces un hombre sabio, mis hermanos, es alguien que va a escuchar el consejo y lo va a poner por obra. Sin embargo, el necio lo va a escuchar, pero no lo va a seguir. ¿Y dónde tenemos el mejor consejo? En la palabra de Dios. Ahora, un hombre sabio, mis hermanos, también va a poder ser utilizado en el liderazgo, porque nadie quiere tener hombres que actúen con insensatez. En este sentido, cuando Moisés estableció jueces para que dirigieran al pueblo de Israel, pidió que le dieran hombres sabios, como lo enseña la Escritura en Deuteronomio, capítulo 1, verso 13, donde nos dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Este, mis hermanos, definitivamente es un principio bíblico que se puede aplicar a muchísimas áreas, incluso dentro de la iglesia, porque un hombre sabio va a hacer las cosas que Dios ha mandado o demandado en su palabra. Como también nos enseña la Escritura en Éxodo capítulo 35, verso 10, donde nos dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. En este sentido, mis hermanos, yo creo que todos queremos tener líderes en nuestras iglesias o en la iglesia donde estamos asistiendo, que hagan lo que Dios ha mandado en su palabra. Porque ¿de qué sirve que esté alguien aquí, diga, hable muy bonito y no haga lo que el Señor dice en su palabra? Eso no es sabiduría, ni actuar como un hombre sabio. Ahora, un hombre sabio también será temeroso y se va a apartar del mal, como lo enseña la Escritura en Proverbios capítulo 14, verso 16, donde dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora, por otro lado, un hombre sabio también sabe callar, como lo enseña la Escritura en Proverbios capítulo 17, verso 28, donde dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Definitivamente, mis hermanos, el saber controlar nuestra lengua es de sabios, sobre todo cuando estemos enfrentando una situación difícil, por ejemplo, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela o incluso en la iglesia. Nunca olvidemos que un hombre sabio sabe callar en momentos difíciles y eso le va a ayudar para no hacer más grande el problema. Ahora, una vez que Pablo nos habla del mandamiento, de vivir como sabios y no como necios, nos dice el motivo en el verso 16 del texto base. Y nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En este sentido, uno de los fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, el cual era un hombre político, científico e inventor, tenía varios dichos y uno de ellos era, dice, las tres cosas más difíciles en este mundo son, en primer lugar, guardar un secreto. En segundo lugar, perdonar un agravio. Y en tercer lugar, aprovechar el tiempo.
Porque el tiempo, mis hermanos, es algo que no podemos detener. Por eso es importante aprovecharlo, sobre todo si se nos presenta una situación donde demande o donde se demande una acción inmediata. En este sentido, recuerdo cuando mi hijo Jonathan tenía 5 años, por lo regular él nos pedía permiso para jugar con un vecinito de su misma edad. Sin embargo, un día me tocan fuertemente a la puerta, salgo y viene el vecino cargando a mi hijo, llorando. Y digo, ¿qué pasó? ¿Y sabes qué? Es que estaban jugando allí en la casa, tenía una alcantarilla con la tapa levantada y era una tapa de puro cemento. Se cayó la tapa y le cayó en el pie. Y pues en ese momento dije, rápido, tengo que hacer algo. Y en ese momento yo trabajaba en la clínica 16 del IMSS que está en Pueblo Nuevo y yo vivía del otro lado de la ciudad. Y entonces dije, tengo aquí cortito a 5 minutos la clínica 37 del IMSS, pero sin embargo ahí no conozco a nadie. Pero allá conozco a todo el personal, porque en ese tiempo yo era jefe de almacén y tenía buena relación con todas las enfermeras. Tuve que pensar rápido, si lo llevo aquí y no me lo quieren atender, si lo llevo allá, llegando lo van a atender. Y tuve que tomar esa decisión y llegué lo más rápido posible y en cuanto llegó rápidamente neutralizaron el dolor. Y sí, ciertamente tuvo una quebradura en los huesos, pero en situaciones difíciles tenemos que aprovechar el tiempo. Sin embargo, mis hermanos, el punto es que en esos momentos difíciles no nos debemos quedar dormidos, debemos aprovechar bien el tiempo. Ahora, Pablo nos está diciendo que los días son malos, por eso debemos aprovechar el tiempo. Los días son malos, aprovechen el tiempo, nos dice. Y si queremos hablar, mis hermanos, de los tiempos malos, la Escritura nos da testimonio o nos dejó testimonio de un hombre que vivió en tiempos que realmente eran malos. Y este fue Noé. Porque la Escritura nos enseña que en su generación había mucha maldad y aparte iba en aumento. Por lo cual Dios estableció juicio sobre ellos. Veamos juntos esto en la Escritura en Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, reharé, es decir, destruiré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, si ustedes observan, el motivo principal por el cual Dios determinó este juicio sobre esta generación fue por su maldad. Y si hacemos un comparativo de la generación de Noé con la nuestra, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo tiempos muy, pero muy similares. Porque en nuestra generación también hay mucha maldad. Ahora, en este sentido, la semana pasada, yo creo que ustedes lo vieron en las noticias, se hizo una marcha feminista que se supone que era pacífica. Sin embargo, ¿cómo terminó? Terminó en violencia, haciendo daño a un edificio de gobierno en el centro cívico. Incluso le prendieron fuego con personal adentro. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Pero de esto nos demuestra toda esa maldad que hay en nuestra generación.
porque también cada día va en aumento y la inseguridad ni se diga. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos muy parecidos a los de la generación de Noé. Sin embargo, mis hermanos, Dios nos dejó el ejemplo de Noé para que aprendamos a vivir en medio de una generación donde los días son malos. Por lo cual vamos a ver 3 características de la vida de Noé para que aprendamos a vivir en una generación llena de maldad. Y la primera es que Noé fue un hombre que vivió de una forma diferente, como lo enseña la Escritura en Génesis capítulo 6, verso 9, donde dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora, la versión traducción lenguaje actual dice: Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Por lo cual Noé, mis hermanos, era un hombre diferente a su generación, porque en primer lugar obedecía a Dios, en segundo lugar dice que era bueno y en tercer lugar honrado. Ahora, una de las características que hay en una generación que vive bajo el dominio del pecado y la maldad es que nunca va a buscar a Dios, ni tampoco va a hacer cosas buenas y honradas, porque la realidad es que solo se aprovechan de las circunstancias. Recuerdo que por allá fue en el 2010 cuando nos llegó un terremoto muy fuerte aquí en Mexicali. Recuerdo que, y ustedes lo recuerdan, hubo varias casas que sufrieron daños estructurales y en ese tiempo la administración que había en el IMSS era una administración que nomás estaba buscando cómo sacar provecho y el terremoto le cayó como anillo al dedo. Recuerdo que en la clínica 26, que está ahí a un ladito del Puente Pando, en la parte de atrás, reconstruyeron la barda que estaba ahí y la factura decía $1,000,000. ¿Ustedes creen? Arreglar una barda y cobrar $1,000,000 como si estuvieran haciendo una casa. Y eso fue una de muchísimas cosas que se inventaron, porque la gente nomás anda buscando cómo sacar provecho, porque a final de cuentas estamos viviendo un mundo lleno de maldad, de gente que así vive. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en nuestra generación se puede vivir con esta primera característica de Noé? Es decir, buscando a Dios, siendo justos y honrados. Por supuesto que sí. Porque nosotros también podemos vivir así, obedeciendo a Dios, haciendo lo bueno y viviendo con honradez, porque ahora tenemos la dirección del Espíritu Santo para hacerlo. Y de esa forma, mis hermanos, podamos también ser ejemplo en nuestra generación que no conoce a Jesucristo. Así que, mis hermanos, si queremos impactar a nuestra generación como lo hizo Noé en la suya, seamos hombres y mujeres obedientes a Dios, viviendo de una forma justa y recta, como lo hizo Noé en su generación. Ahora, la segunda característica de la vida de Noé es que era un hombre de fe, como lo enseña la Escritura en Hebreos 11:7, donde dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Definitivamente, mis hermanos, Noé fue un hombre de fe y esta fe se manifestó cuando fue advertido por Dios. Y la palabra advertido en griego se refiere a recibir un mensaje divino. Pero veamos en la palabra de Dios de qué se trata este mensaje divino que recibió Noé.
Regresemos a Génesis, allí en el capítulo 6, en el verso 13. Génesis 6, verso 13 nos dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Por lo cual, el mensaje divino que recibió Noé fue un mensaje de destrucción. Ahora, si continuamos leyendo los versos del 14 al 16, vamos a encontrar todas las instrucciones que el Señor le dio a Noé para construir el arca. Pero en el verso 17 vienen los detalles del mensaje de Dios, de lo que Él va a hacer. Dice Génesis 6, 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ese es el mensaje que recibió. Ahora se imaginan, mis hermanos, recibir un mensaje así de parte de Dios. ¿Qué haríamos, mis hermanos? ¿Qué haríamos si recibiéramos ese mensaje? Estoy plenamente seguro que mínimo tendríamos en mente a toda nuestra familia. Y después de eso, a todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que así como el Señor le dio un mensaje de juicio a Noé en la antigüedad, en la actualidad Dios también ha establecido un mensaje de juicio para nuestra generación. Como lo enseña la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, veamos juntos esta Escritura. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, se los voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice esta traducción: pero los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Este, mis hermanos, es el juicio que Dios dejó en su palabra para nuestra generación. Por eso es importante que aprovechemos bien el tiempo para que prediquemos su evangelio, iniciando por nuestra familia y después aquellos que el Señor vaya poniendo en nuestro camino. Porque lo que Dios, mis hermanos, estableció en su palabra no es un juego, sino una advertencia de juicio venidero. Dios nos está diciendo que viene un juicio en el futuro. Sin embargo, le damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, y de esa forma nosotros seamos salvos de ese juicio. Pero si la humanidad rechaza a Jesús, cuando deje este mundo, le espera este juicio para vivir toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, donde estarán totalmente apartados de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante llevar el mensaje de salvación a los perdidos, porque solo a través de Jesucristo hay salvación de este juicio venidero. Por último, la tercera característica de Noé es que Noé accionó a recibir este mensaje divino, como lo enseña la Escritura en Hebreos 11:7, que ya leímos, donde nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían,
Ahora la mayoría de los comentaristas bíblicos hablan de que no conocían la lluvia y el Señor está diciendo que va a mandar lluvia, entonces le está hablando de algo que no conocía. Pero dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, la nueva traducción o la versión lenguaje actual traduce este verso. Hebreos 11:7 en esta versión. Dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por la confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Por lo cual, esto nos enseña que la fe de Noé no fue pasiva, sino activa. Y la evidencia de esto es que estuvo trabajando en la construcción del arca día a día, mes a mes, año a año, hasta que lo terminó. Porque él sabía que la humanidad estaba en juicio, como el día de hoy lo está nuestra generación. Sin embargo, quiero resaltar que Noé era un hombre de perseverancia, porque no terminó hasta haber terminado el arca para que su familia se salvara. Ahora, mis hermanos, en este sentido, muchas veces nosotros como parte del cuerpo de Cristo fallamos porque no perseveramos. Es más, si se presenta algún problema, inmediatamente dejamos de hacer lo que teníamos que hacer en la obra de Cristo. Así que, mis hermanos, aprendamos a ser hombres y mujeres perseverantes en la obra de Cristo. Porque nosotros también, como Noé, estamos viviendo esos días malos. Y necesitamos también analizar cómo estamos viviendo nuestra generación para que los podamos impactar y de igual forma les podamos presentar el Evangelio. Que vean, oh, tú tienes algo diferente. Veo que todo, y tú no lo haces, ¿qué? Y aprovechas. Bueno, el Señor hizo esto en mi obra y empiezas a predicarles el Evangelio. Aquí vamos a parar la enseñanza porque prácticamente ya se nos fue el sueño. Algunos el sueño, ¿no? Pero el tiempo. Y en la próxima semana continuaremos con los versos 17 al 20, si Dios nos permite y nos da vida para estar reunidos aquí. Sin embargo, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, tengamos presente los siguientes 2 puntos. En primer lugar, como hijo de Dios, no vivamos en necedad, es decir, cayendo en las redes de las mujeres infieles para que no seamos llevados a muerte. Dejemos de tener una vida sin tener la relación con Dios. Es decir, no dejemos de conocerle. Y de igual forma, no vivamos llenos de ira y de codicia. Mejor seamos hombres y mujeres viviendo como sabios, es decir, escuchando el consejo y poniéndolo por obra, siendo temerosos de Dios y apartados del mal, controlando nuestra lengua, callando cuando estemos en una situación difícil para no agrandar el problema. Y en segundo lugar, como hijos de Dios, aprovechemos bien el tiempo como Noé, es decir, obedeciendo a Dios en todo momento, viviendo en justicia y honradez, siendo hombres y mujeres de fe y perseverantes en la obra de Cristo, porque nosotros también estamos en días malos, como lo estuvo Noé. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra nos sigue dando instrucciones, Señor, en relación como tú deseas que seamos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Y hoy nos enseñaste que no debemos vivir como necios,
Tenemos que tener los ojos abiertos para todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a nuestro alrededor hay mujeres y hombres infieles con los cuales no tenemos que relacionarnos para nada en el sentido de meternos con ellos. Ayúdanos también, Señor, danos esa convicción de tener una relación personal contigo, Señor. Que busquemos tiempos de oración, que busquemos tiempo de la lectura de tu palabra, Señor, y que por ningún motivo nos dejemos de congregar para venir a adorarte y que tú nos sigas hablando a través de tu mensaje de la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres sabios, que escuchemos los consejos, que los pongamos por obra, que seamos en todo momento temerosos de Dios, para que estemos apartados del mal. Pero de igual forma, Señor, si estamos en una situación difícil, acalorada, ayúdanos para poder quedarnos callados, controlar nuestra lengua y no agrandar los problemas, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra, Señor. También te doy gracias porque nos has mostrado el tiempo que estamos viviendo. Cómo está nuestra generación, pero con la finalidad de que analicemos cómo estamos viviendo nosotros en esta generación de tiempos malos. Porque así como lo estuvo Noé, lo estamos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas, hombres y mujeres diferentes, actuando en justicia, actuando en honradez, pero sobre todo, Señor, que seamos perseverantes en tu obra, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que el día de hoy tú le hayas hablado al corazón. Que, como decimos coloquialmente, que no le entre por un oído y le salga por otro, Señor. Siembra su espíritu, Señor, sacúdelo y que reaccione. Porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, para eso, para seguir tus consejos, Padre. Así que te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos ministra y también nos habla. En el nombre de Jesús lo hago, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Mis hermanos, ahora vamos a pedir a nuestro hermano Arturo si pasa para orar por las ofrendas. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, Señor, que hemos escuchado, en el cual tú nos instas, Señor, a ser sabios, Señor, sabios en nuestra forma de actuar, sabios en el tiempo, Señor, sabios en tener una relación contigo. Te damos gracias por esto. Y también te pedimos, Señor, que tú bendigas la ofrenda, Señor, que pongas también en el corazón de cada uno de nosotros el deseo, como dice la Escritura, Señor, el querer y el hacer, Señor, en este aspecto tan importante de nuestra vida como es ofrendar, Señor, para tu obra, Señor. Y sabemos, Señor, que esto tiene el fin de que más gente te conozca, de que más gente, Señor, conozca a tu Hijo Jesucristo, y que también, Señor, de alguna manera también sigamos siendo instruidos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para que más iglesias, Señor, se abran. Tú sabes, Señor, y tú conoces, Señor, los tiempos y tus planes, y te pedimos, Señor, que permitas que más gente te conozca y siga adelante tu obra. Y todo te lo pedimos por la autoridad de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a terminar este servicio alabando a nuestro Señor. Adelante, mi hermano, con la última alabanza. Desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que
revelan tu y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor polvo de la tierra, viniste a respirar y con el quebrantado andar. Fuiste rechazado, hiciste maldición, serás mi rostro por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor del vive a tu vida, subimos al campo celestial. Darás al tu venir, me darás al tu venir. Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor de viniste a tu vida y anoche nos unimos al canto celestial. Glorioso Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que estuvimos aquí reunidos como iglesia, Padre. Yo te pido, Padre, que permitas que todos regresemos a nuestro hogar con bien, porque sabemos que estamos viviendo en una generación donde hay mucha maldad, Señor. Te pedimos que tú nos sigas cubriendo, nos sigas dando la protección por medio de tus ángeles, que, como dice tu escritura, que acampen alrededor de nosotros, Señor. Y por lo tanto también, Padre, te pido que bendiga, Señor, nuestra semana, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, nuestro hogar, Señor, nuestra familia. Y que si es tu voluntad, Señor, el próximo domingo nos podamos volver a reunir, apartando este precioso tiempo para ti, Señor. Porque tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, permite que lleguemos con bien a nuestro hogar y podamos volver a estar aquí el próximo domingo. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Quedamos despedidos, mis hermanos. El Señor me los bendiga a todos.